después de haber hecho esta investigación acerca de las diversas partituras que se proponen de parte de algunos investigadores del cuerpo y la voz en esta búsqueda de unificarlos, pues podemos hablar desde Meyerhold, ¿no? En él está presente ya el concepto de partitura de movimiento. No se diga también de Stanislavski, que ya plantea esta idea. Y bueno, creo que de los más contemporáneos se va a encontrar Grotowski. Grotowski nos va a plantear, bueno, contemporáneos es un decir, ¿no? Recientes, bueno, a partir de inicios del siglo, como sabemos, a mediados del siglo surgen estos corporeístas, y entre ellos bueno, está Grotowski, que es el primero que nos va a hablar de partitura de movimiento, a partir de este concepto que se tiene de no ya de escribir para que otros puedan leer esa escritura, sino para que uno mismo genere su propia partitura de movimiento y genere entonces una propuesta de movimiento que sea precisa y que además tenga un trabajo interno, interior. Bien, entonces vamos a trabajar sobre esta propuesta de Grotowski que nos habla de la partitura del movimiento para generar estas expresividades de la gestualidad que se van a salir de lo cotidiano y que nos van a llevar a esta propuesta también que plantean tanto Barba como Grotowski, que es lo extra cotidiano. Bien, entonces después de este breve preámbulo, voy a explicar de qué se trata la dinámica, el ejercicio. Vamos a tener tres momentos. Esto es bien interesante porque en cada uno de estos tres momentos van a estar estos principios de la partitura, pues, que tienen que tener. Uno de ellos es la estructura, ¿no? Nos permite estructurar. Entonces, de hecho, estas pequeñas estructuras, estos tres momentos van a tener la estructura orgánica, que es principio, desarrollo y final. No tiene que necesariamente ver con lo que propone Aristóteles. Bien, entonces comenzamos con un primer momento. El primer momento puede ser una situación o puede ser una emoción. Por ejemplo, vamos a hablar o puede ser una acción. Vamos a hablar de una situación, la pérdida, perder algo, ¿no? Entonces, con este primer concepto, esta primera idea, vamos a recordar ese momento, nos vamos a ese momento, esa memoria emotiva, donde yo perdí algo. Bueno, esto recuerdo para poder darles una explicación y que ustedes encuentren su propio recuerdo de pérdida. Cuando yo de muy pequeña, además si nos vamos a estos recuerdos que nos dejaron huella, van a ser muchísimo más potentes, ¿no? Al ejecutar el recuerdo de la acción, del movimiento, de lo que aconteció y cómo aconteció. Recuerdo de esta pérdida de un globo cuando era muy pequeña, tenía creo que 5 años, y me compran un globo de esos que tienen gas y vuelan. Entonces estoy con este globero y con mi hermanito y con mi abuelita y yo recibo el globo. Perfectamente recuerdo que me lo intento y que además mi abuelita intenta amarrármelo a la mano y en ese momento algo pasa, que el globo se va. O sea, fue mi primera pérdida, entonces se vive como si hubiera sido tremendo, una pérdida de algo y se vuelve grandilocuente. Entonces, bien, estos gestos, estos movimientos que llenan este primer momento serían esta idea de recibir, de amarrar y de llegar a este momento de recogimiento. Entonces, ¿cómo empiezo a transformar y a extraer estos gestos haciendo esta partitura de movimiento desde un recuerdo lejano en el tiempo? Vamos después a construir a partir de otros momentos, dos más, y después buscar estos momentos transitivos, de tal manera que nos quede una partitura de movimiento que podamos transferir, es decir, podamos utilizar para, por ejemplo,
poner en cierta obra en donde yo estoy trabajando a partir de lo que le vamos a llamar la extrañeza. O sea, hay algo vivido ahí, hay algo muy profundo, pero sin embargo el texto es otra cosa, ¿no? Nos está hablando de otra cosa, pero sin embargo pudimos colocar en ese lugar esta partitura de movimiento que estamos haciendo. Bien, entonces nuestro primer momento tendría este desarrollo y esta precisión de movimientos. Vamos a pasar a una segunda, bueno, la marcamos para que quede bien precisa, o sea, la vamos a estar trabajando y trabajando hasta poder desarrollarla, que sería ya la marco y puedo hasta configurarla a partir de cuentas, ¿no? Pero para no cuadrarla tanto la dejamos un poco así para después desestructurarla o para después dinamizarla, trabajar con las dinámicas. Y esto, pasamos a la segunda. La segunda sería un momento de, pues, de felicidad, de alegría, ¿no? Un momento grato, podemos pensar, vamos a pensar en mi cumpleaños, ¿no? Este momento en el cual yo llego y resulta que la casa está llena de globos, etcétera, etcétera, y un pastel con velitas. Entonces, todo esto que me genera este momento. Entonces, desde este gran pastel que tengo que soplar con velitas. Entonces trato de percibir y identificar los movimientos y de apropiármelos. Entonces tenemos un primer momento que es llegar y ver. Como llego y veo, ¿no? Vamos a ver si estoy fuera. Entonces preciso los movimientos. Llego, entro, veo. Y el gesto de apagar. Entonces están los movimientos porque estamos partiendo de las acciones, de estos movimientos y es que nos emocionan, que nos llevan a tocar estos recuerdos y estas emociones. Y un último, vamos a pensar en un último. Este último tendría que ver con, vamos a dejarlo libre, pero en este caso pues yo podría proponer un momento de despedida, de alejarme de alguien, de ruptura, no sé, esto, que va a ser también un poco difícil, ¿no? O sea, un momento, bueno, no lo voy a cambiar por otro momento, el momento en el que, por ejemplo, la primera vez que también es triste, es muy doloroso, que me pega mi papá. Nunca en la vida me había pegado, pero este día, por única vez, me va a pegar, ¿no? Entonces, para mí va a ser el momento tremendo de mi vida, ¿no? Entonces, bien, recordando ese momento, ¿cómo son estos gestos? ¿Qué es lo que sucede? Sé lo que sucedió. Sé muy claramente que yo dije algo. Y me dieron una cachetada. Entonces, ¿cómo son estos gestos? Este titubeo, este casi ir al piso, ¿no? Entonces, tratamos de repetir y repetir estos movimientos para después hacer la partitura uniendo cada uno de los momentos y sus transiciones. Recordamos nuevamente. ¿Y cómo quedaría ese momento? ¿No? Siempre tocado por lo emotivo. Entonces ya tengo que estoy aquí diciendo algo, puedo hacer hasta un sonido. ¡Oh! Este titubeo como borrachito, cuántos pasos voy a dar, la precisión va a ser lo más importante. Hago 3, entonces a partir del oh,
¿sí? Dejo este cuerpo que se exprese y además vaya un poco más allá de ello. Bien, entonces vamos a unir los tres momentos. Tratemos de recordar cómo eran cada una de las acciones que llenan el momento y no perdamos lo emotivo. Eso siempre tiene que estar presente. Entonces recordemos el primero y vamos a tratar de hilvanarlos. El primero sería